todos juntos. Cuento a 3 y usted lo lee también. 1, 2 y 3. Empiezo nuevamente. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Cuento a 3 entonces usted lo lee. 1, 2 y 3. Quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Oramos, Padre, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia están con nosotros siempre. Gracias porque tu palabra nos enseña cuál es tu voluntad y lo que tú pides de cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento a tener la revelación, el entendimiento, la gracia, Señor, para poder cobrar vida a través de tu palabra. Te pedimos que esta palabra del púlpito traiga respuestas a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que tú nos guíes a través de esta palabra y que tus ángeles se muevan desde tu trono para traer esas respuestas a nuestras vidas acerca del problema espiritual. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano tiene un solo problema, y debido a este único problema derivaron todos los demás problemas que tiene en la vida. Si no entendemos claramente el problema espiritual, entonces no podremos entender todos los demás problemas. Y vamos a pasar toda nuestra vida tratando de entender por qué nos sucede traición. Eso es traicionar a Dios. Allí me traicionaron. Esto es lo que el profeta está diciendo. ¿Y cuál es la razón por la cual el profeta está hablando de esa manera de Israel, que es el pueblo de Dios? Es que hay dos cosas que Israel tenía. Una era la ignorancia del pacto. Ellos ignoraban el pacto, ignoraban la palabra, ignoraban el evangelio, ignoraban cuál era la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, no podían creer lo que Dios les había dicho. Esa es la razón por la que nosotros debemos conocer profundamente esta palabra que nos han dado, este pacto que nos han dado, este evangelio que nos han dado. Muchos dicen, sí, yo ya lo creo, yo ya lo entendí, pero esto es mucho más profundo de lo que podemos entender. Es mucho más grande. Es que debemos creer absolutamente. El Señor está hablando de conocerlo a Él. ¿Cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto de verdad conoce usted a Dios? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y dice, porque tú has rechazado el conocimiento. ¿De quién? De Dios. Tú rechazaste conocerme a mí, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios se olvida de nuestras generaciones cuando nosotros no queremos conocer a Dios. Entonces, la ignorancia y la incredulidad son dos cosas que Satanás, la Biblia dice algo mucho más grave. Dice que uno se vuelve hijo del diablo. ¿Le gustaría a usted que le dijeran hijo del diablo? ¿Ah? Algunos sí parece. No, ¿verdad? No, a nadie. A nadie. Incluso la gente que no va a la iglesia, si usted le dice usted es un hijo del diablo, le molesta. Pero esa es la verdad. Es que uno no solamente cae en la condición de esclavitud, se vuelve servidor y esclavo de Satanás, sino que lo más grave, se vuelve pariente de él, se vuelve su hijo. Y eso es más grave. Que tu papá sea el diablo es más grave. Es más grave.
Entonces, esta es la condición del ser humano separado de Dios. Entonces no es algo sencillo, es algo muy grave. Se pierde la vida, porque Satanás empieza a controlar la vida. Se pierde la identidad como hijo de Dios y uno pasa a ser hijo del diablo. Se cae a la esclavitud de las tinieblas, se vuelve uno esclavo de Satanás. Esto es lo que sucede. Se pierde la presencia, la comunión con Dios. Ya no hay comunión con Dios porque estamos separados de Dios gracias a que ahora Satanás nos controla. Y se vuelve inútil el ser humano, separado de Dios, se vuelve inútil y no puede hacer mayor cosa. Es que Satanás lo controla. Satanás lo tiene gobernado, es un esclavo. Y se vuelve hijo de Satanás. Es grave. Entonces se pierde todo. Se pierde todo. Separados de Dios, entonces caemos en un estado de incredulidad. Nos volvemos incrédulos. Aquí viene la incredulidad, viene la ignorancia. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio, o sea, en Cristo, todo estaba bien. Pero luego la tierra, la creación, estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la rodeaban. Tres características de una vida separada de Dios, de una creación separada de Dios: vacío, desorden y tinieblas. La gente separada de Dios no puede resolver estos tres puntos. Vive vacía, aun cuando haga esto y haga lo otro, y se vuelva tal vez muy altruista y logre hacer esto y logre hacer lo otro, o se vuelva muy académica y logre este título y este otro título. De todas maneras, aunque logre todo y tenga éxito en esta vida, sigue vacío. ¿Por qué? Porque este es el problema espiritual. Es que ese vacío solo lo resuelve Cristo. Solo a través de Cristo se resuelve el vacío de las personas. ¿Por qué las personas se están suicidando hoy? ¿Por qué los jóvenes hoy están pensando en quitarse la vida? Hay vacío. Hay vacío, y vacíos muy profundos. Además de eso, hay desorden. No pueden ordenar su vida. Y entonces viven en desorden. Viven en oscuridad. No saben a dónde van, no saben qué es lo que tienen que hacer, no saben cuál es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y esto se ve todos los días en su vida diaria. Todos los días hay tinieblas, hay oscuridad. No saben qué hacer. Y hay desorden y hay vacío. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que los pensamientos del corazón del hombre empiezan a ser dirigidos por Satanás. Y en realidad Satanás no quiere verte el bien. Yo he escuchado a muchas personas, y en más de 30 y algo años de ministerio he escuchado a muchas personas que tienen problemas. Y he escuchado a personas de diferente nivel económico y social. Y en realidad los problemas son los mismos. Pero me he dado cuenta de algo: todos le echan la culpa a alguien. Todos, absolutamente. Todos le echan la... Es que sí, ¿verdad? Es que se murió mi papá y no nos dejó nada. Es que mi papá no pudo hacer eso. Es que la fulana con la que me casé, es que el sultano con que me casé, es que mi papá, o es que mi mamá, o es que mi abuela, es que mi suegra, es que... O sea, cualquiera. Buscan a alguien. Todos se justifican. Pero me he dado cuenta de algo: ninguno de ellos ha entendido quién es el responsable de toda esta desgracia. Puede ser la suegra, pero no Satanás. Puede ser la esposa, pero no Satanás. Puede ser el esposo, pero no Satanás. Puede ser la abuela, pero no Satanás. Puede ser la tía, pero no Satanás. ¿Verdad? Es que Satanás se cubrió y el ser humano se empezó a atacar él mismo para destruirse él mismo. Pero en realidad, al final de toda esta cadena, hay alguien que responde a todos estos problemas, y es Don Sata. Y la gente: pero pobre el diablo, le echan la culpa a él solo. ¿Y quién más la tiene? Yo le llamo defensores de Satanás, los abogados del diablo.
Aparecen a veces, ¿verdad? Y dicen, no le echen la culpa al diablito, si él ya está condenado, pobrecito. Así es como entendemos el problema espiritual nosotros, ¿verdad? Creemos que el diablo es aquel que sale en DX Derbez, ¿verdad? Y que apacha un gallo y se ríe, ¿verdad? Y creemos que ese es el diablo. Eso no es el diablo, hermano. El diablo es algo, mire, es algo mucho más profundo que no hemos entendido. Lo vemos superficialmente, pero él, lo único que quiere en tu vida es verte en desgracia. Pero la gente no cree. La incredulidad, la ignorancia, el pacto, hacen que la gente fracase tratando de entender el problema espiritual. Jeremías 17:9 dice que el ser humano, su corazón es controlado por Satanás. Sus pensamientos son controlados por Satanás. Su vida es controlada por Satanás. Es que separados de Dios caemos en un estado de incredulidad. Aunque querramos creer, no podemos creer. La vida separada de Dios no solamente es dirigida por Satanás, sino que también se vuelve una carga y se vuelve algo cansado todos los días. Y nos descarriamos de la palabra de Dios y eso nos hace sufrir y no tenemos esperanza de que algún día se resuelva este problema. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Hay una sola razón: estamos separados de Dios. Y mientras estemos en esta carne, usted y yo estamos separados de Dios. No crea que ya se resolvió todo. Mientras está en esta carne, usted está separado de Dios igual que yo. Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces el ser humano, para resolver este problema espiritual, que no puede resolver por él mismo, ha inventado los sustitutos de Dios en la iglesia. Y en la mañana yo hablé un poquito más de estos asuntos, ¿verdad? Los sustitutos de Dios en la iglesia. Y entonces la gente va a la iglesia y se han metido prácticas en la iglesia como el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es una corriente que dice que si usted sacrifica su cuerpo va a lograr algo. Y esto se metió a la iglesia desde el primer siglo. Y entonces muchos ascetas venían y enseñaron a los discípulos a que si ellos no ayunaban, si no se sometían al cruel trato del cuerpo, Dios no estaba con ellos. Y esto fue popularizado más adelante por la iglesia tradicional, a tal grado que si no se daban con látigos, entonces no lograban el perdón de Dios. Pero ¿es esto lo que la Biblia dice? ¿Será que si yo pongo en sacrificio mi cuerpo y me esfuerzo humanamente, será que por eso voy a resolver el problema espiritual? No, es que yo no puedo resolver el problema espiritual. Ese problema espiritual solo lo resuelve Dios. Amén. Entonces el ascetismo, hay mucha gente hoy que de verdad se esfuerza y lo hace sinceramente. Yo conozco cristianos que se esfuerzan sinceramente. No es que sean malos, ellos quieren agradar a Dios y entonces sacrifican su cuerpo. Lo sacrifican de verdad y se esfuerzan mucho. Hacen ayuno, hacen oración, hacen vigilia, hermano, hacen todo y lo hacen con tanta pasión, con tanto ánimo, que ellos creen que de esa manera van a resolver el problema que tienen. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no enseña eso. Dice, no quiero sacrificios, quiero conocimiento. Quiero que me conozcan, no que se sacrifiquen. Eso es lo que Dios les dice. Entonces, el ascetismo promueve que se hagan ayunos. Por ejemplo, vamos a hacer el ayuno de Daniel, el ayuno ¿de quién más? Hay varios ayunos, ¿verdad? El ayuno de carne, el ayuno de Coca-Cola, el ayuno ¿de qué más? De teléfono celular, hasta eso hacen hoy, ¿ves? Les cuento. Ayuno de teléfono, ayuno de redes. Imagínense, ayuno de redes, y las redes no se comen, pero ayunan redes.
¿verdad? Entonces hacen tanto esfuerzo, las personas se esfuerzan y lo hacen sinceramente, pero sinceramente están equivocados, ¿verdad? Y se esfuerzan porque esto es el ascetismo y creen que, entonces me voy a volver más bueno si no uso redes esta semana. No te vas a volver más bueno, te vas a poner peor, ¿verdad? Entonces la gente se esfuerza tanto por resolver este problema espiritual, pero lo hace de manera incorrecta, buscando sustitutos de Dios. Positivismo, las declaraciones ungidas, ¿verdad? Y entonces le dicen a uno, si usted lo declara todas las mañanas a las 5 de la mañana y usted hace esta oración y se levanta a leer esta oración de los padres hacia los hijos, entonces sus hijos van a ser bendecidos. Y hay hermanos que lo hacen sinceramente, hermano, porque quieren ver el bien a sus hijos y se levantan a las 5 de la mañana, hermano, y empiezan, y yo declaro, y yo profetizo, y yo confieso, y yo proclamo, y yo aquí, y yo allá, y hacen, y todas las mañanas, hermano. Y de todas maneras sus hijos se pierden. Las declaraciones ungidas. Yo veo en las redes a algunos de ustedes. No soy su seguidor, pero los veo, ¿verdad? Los veo a veces. Y es interesante, porque a veces una persona pone algo y hermano, yo recibo esa palabra. Digo yo. Y cuando yo estoy predicando, ni amén dice. Pero lo que escribió la fulana, la sultana, el mengano, lo reciben, lo agarra, me aferro a esa palabra, pero no se aferran al evangelio jamás. Hermano, pensamientos positivos siendo trasladados a la iglesia, hermano, y creen que esa es la fe correcta. Es que la iglesia ha inventado sustitutos de Dios para resolver su problema espiritual. Y entonces los hermanitos están viendo de qué rama se agarran, hermano. Y no importa, aunque sea un chiribisco, viene ahí se agarran. Pero nunca pueden fundamentar su fe en la palabra de Dios. Declaraciones ungidas, ¿verdad? Otra es la manipulación psicológica. La manipulación psicológica, hermano, manipulan las emociones y los sentimientos de las personas, de la gente. Es interesante esto, ¿verdad? Porque, hermano, tratan de que la gente pueda llegar a un punto de clima donde pueda sentirse vulnerable, y entonces cualquier cosa que le diga va a suceder, porque la mente humana es así. Si te preparan para eso, te hacen creer eso, te preparan con música, con palabras suaves, con luz tenue, hermano, y te van ministrando poco a poco. Tu alma va reaccionando y llega un momento en que te dice, ahora viene la unción, y se cae y todo se cae. Manipulación psicológica. Hay mucha manipulación psicológica hoy. Es imparable lo que hay. Es imparable. De verdad, esta es la obra de Satanás metido en la iglesia. Es que la iglesia no ha entendido ni ha creído el evangelio. Por eso la incredulidad y la ignorancia son dos cosas que hacen que la iglesia viva de esta manera. El profetismo, las promesas falsas de bendición. Y hoy se ha vuelto común en nuestra área, hermano, que los profetas andan ahí en las casas profetizando. Y hay hermanos que lo reciben, ¿verdad? Pero de verdad el profetismo de hoy es un profetismo fuera de la Biblia. Que andan profetizando, hermano, y para que les den su ofrendita después, a ver, y si no, al menos su comida del día. Y entonces le profetizan, y le profetizan cualquier cosa a uno, lo que uno quiere oír le profetizan. Y los hermanos lo creen. Pero ese es el profetismo que hoy está marcando la iglesia. El legalismo, las reglas humanas, hermano. Yo miro predicadores, hermano, que enfatizan tanto la forma de vestir de la mujer, hermano, que la degradan. La degradan. Y en realidad eso no es el evangelio, son reglas humanas, es el legalismo. El otro aspecto es el misticismo, lo misterioso, lo contemplativo, el secreto de Dios.
Es que yo me metí al secreto de Dios. Y cuando uno estudia el secreto de Dios, es Cristo. El misterio de Dios sacado a luz, que fue revelado. El secreto de Dios es Cristo Jesús. Y ellos creen que el secreto de Dios es meterse, hermano, y hacer meditación trascendental a las 14 horas del día. Creen que eso, hermano, es el evangelio y que a través de eso Dios les va a hablar. Leía sobre los sadhu en Nepal, y los sacerdotes sadhu en Nepal, ellos adoran a su Dios, adoran a sus dioses. Pero si algunos hombres en la tierra tienen meditación, son los sacerdotes sadhu en Nepal. Ellos meditan casi las 24 horas del día. Están meditando. Incluso no comen a veces con tal de meditar. Y si alguien medita, son los sadhu. Meditan, todos los días meditan. Porque ellos quieren ser elevados y encontrarse con su Dios. A uno de ellos alguien le preguntó: me imagino que tú quieres algo que Dios te dé y por eso meditas tanto. Y el sacerdote sadhu le dijo: no quiero nada, no le estoy pidiendo nada a mi Dios, es que estoy muy agradecido con Él. Y por eso medito todo el día. Así que el misticismo, lo misterioso, lo contemplativo, eso es otro de los sustitutos de la iglesia de hoy. El esoterismo, las prácticas ocultas, hermano. Es interesante, es impresionante cómo Satanás ha engañado a la iglesia. Y ella estaba diciendo a mí: joya se pierde. Yo le digo: Espíritu Santo, te ordeno que te levantes en este momento. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está para que le cuide sus joyas? Esas cuídelas usted. No, el Espíritu Santo no está para cuidar joyas. Que se volvieron irracionales, como animales irracionales. Incluso cuando Moisés estaba, se estaba peleando, cuando Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés en la montaña, ni siquiera profirió ninguna maldición el arcángel, porque conoce lo que son los ángeles. Pero esto, dice, como animales irracionales, desconocen la obra de Dios. Y entonces el esoterismo ha llevado a los líderes, hermanos, a revisar libros antiguos para poder encontrar respuestas para la iglesia. Pues todavía persistirán en rebelarse. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sino heridas, golpes, llagas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías está describiendo la condición del ser humano separado de Dios. El ser humano separado de Dios llega a este punto porque ha abandonado al Señor, ha despreciado al Santo de Israel, que es Cristo. Y entonces no le queda otra condición. Su cabeza está controlada. Planta de su pie hasta su cabeza, todo, no hay nada sano, hay heridas,
hay golpe, hay llaga reciente, hay dolor, hay soledad, hay vacío, hay amargura, hay esto y hay lo otro, y piensan que agarrando un pensamiento positivo lo van a resolver, pero no se puede resolver de esa manera. Hay que volver al evangelio de la Biblia, hay que volver a la verdad de la Biblia, hay que volver a la verdad de que Jesús es el Cristo, el que resuelve el problema espiritual. No se puede de otra manera. Hay que volver a la Biblia para resolver esta condición del ser humano separado de Dios. Entonces, si no se resuelve este problema espiritual, todo en la vida se vuelve un problema. Todo. Algunos escritores en la Biblia dijeron lo siguiente. Eclesiastés capítulo 2 y verso 23. El sabio Salomón, el rey más sabio, el hombre más sabio sobre la tierra, el hombre más exitoso, el rey más grande, el arquitecto más famoso, escribió esto y dijo: porque todos sus días, hablando de la vida del ser humano, todos sus días no son sino dolores, y su tarea, frustración, ni aún de noche reposa su corazón. Esto también es vanidad. Así es la vida del ser humano. Se vuelve un problema todo en la vida se vuelve un problema. Y entonces unos dejan una esposa y buscan otra, o otro a veces también, ¿verdad? Y creen que van a resolver el problema y no lo resuelven. Porque todo en la vida se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque tienen la raíz de todos los problemas. Están separados de Dios. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni se sacia de oír. Así es la vida del ser humano. Así es la vida. Todas las cosas son fatigosas y nadie puede explicarlas. Mañana hay que levantarse temprano con los hijos y apenas está comenzando el año. ¿Por qué sufre de esta manera el ser humano? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué sufre de esta manera el ser humano que fue creado para ser feliz y vivir bendecido? Isaías capítulo 1, verso 15 al 16 dice: cuando extienda sus manos, eso lo está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel de parte de Dios. Dios le está diciendo a su pueblo: yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Esto es lo que Dios... Y quieren creer lo que quieren creer. Pero la vida de fe es diferente. La vida de fe es diferente. La Biblia da un solo mensaje. Es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El que resolvió nuestro problema espiritual. Satanás hasta el día de hoy es el responsable de toda esta desgracia. Por favor, no le eche la culpa a su suegra. No le eche la culpa a su esposo o a su esposa. No le eche la culpa a sus hijos. Es que aquí solo hay un responsable. Es Satanás. No darnos cuenta de esto es desconocer e ignorar la palabra de Dios. El pecado hasta el día de hoy sigue produciendo muerte espiritual, y la separación con Dios sigue siendo la raíz de todos los problemas que tenemos. No se olvide de eso. Así es como ocurrió toda esta desgracia. Jesús es el Cristo. Jesús es el Evangelio. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo y lo hemos explicado muchas veces. Es que en la Biblia se escribió en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Pero en el idioma hebreo, la expresión Mesías, traducida al español, significa ungido.
Y en el idioma griego, la expresión Cristo, traducida al español, significa ungido. Así que Cristo o Mesías significan lo mismo, significan el ungido, el enviado de Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Evangelio,